El siguiente es un podcast para KW Radio. Bienvenidos a Antifilosofía y Birras con Flor Franco y Andy Pomar, un espacio para deconstruir verdades a través del diálogo y construir diálogo en comunidad. Oli, Oli. Buenas. ¿Cómo andamos, Andy? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, acá Ya abriendo. con muchas ganas de conversar hoy porque este tema hace rato lo venía esperando con ansias. De hecho, me lo pidieron en el trabajo, me dijeron, ¿cuándo van a hablar sobre criminales? Sobre crímenes, ¿no? Sobre crímenes y criminales. Sí, es un temón, me parece que... La verdad que sí, es como un tema turbio también, ¿no? Sí, total. Tiene de todo, muchas caras. Y bueno, tenemos como siempre la persona indicada para ello. Ahora sí que no me escucho. Ahora sí. Sí, nos escuchamos ahí bajito. Recién era muy fuerte y nos estábamos aturdiendo, ahora más bajito. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, bienvenido Eric Cabano a Antifilosofía y Birras. Muchas gracias. Eric es doctorando en criminología, licenciado en criminología y director de cine. Recién nos comentaba que había hecho nada más ni nada menos que 3 cortos ya. Sí. Dos Guau. de ellos durante la escuela de cine y otro así más independiente. Claro, porque tú te encargas de estudiar la interconexión entre las imágenes y la delincuencia y el sistema penal, ¿no? Aquí Sí. tengo un pequeño escrito tuyo. Para la criminología aquí yo soy el de las películas. O sea, soy el que hace las películas, el criminólogo medio hippie que le gusta ver películas y se busca una excusa para ver más y que le paguen o que le medio paguen, así que sí. Qué bien. Esa interconexión un poco entre cómo la gente a través de los significados, tanto implícitos como explícitos que hay en las imágenes, pues se construye a sí misma el significado de la realidad, ¿no? Y cómo pues entiende desde la perspectiva de la delincuencia, pues qué significa la delincuencia, quiénes son los delincuentes y cómo estas imágenes, ¿no? Pues construyen todo este tipo de conceptos. Es súper interesante esto de cómo un poco la estética, ¿no? O sea, el arte, de alguna forma nos traspasa, ¿no? Y nos influye luego a la hora de pensar, ¿no? Completamente. Sí. Muy bueno. Sí, súper guay. ¿Y cómo llegaste a esto, Eric? Sabes que yo estudié psicología y en la misma facultad de psicología estaba la de criminología. Siempre me Hostia. la pensaba, ¿eh? La tenía ahí como, yo quiero estudiar esto también. Siempre tuviste me llamó la ninguna atención. Pero bueno. asignatura así como No, puente puedes creer que entre... no, y deberíamos tener, la verdad. Y no, ni aquí ni allí, como hice un poco la carrera aquí y allí. No, nunca tuvimos una asignatura así de específicamente criminología. Ya. Pero bueno, me interesa un montón. ¿Qué te llevó? Sí que en psicoanálisis, y eso vamos a hablar hoy un poco, algo traeré, obviamente, sí que hay, se ha hablado de este tema, hay varios Ujú. crímenes que hoy voy a traer, así con diferentes bien. motivaciones y tal. Pero bueno, cuéntanos cómo llegaste tú a interesarte por la criminología, cómo fue esa... Por la criminología fue el tener 18 años, 17, no tener ni idea qué hacer, ¿no? Y buscar alguna cosa que me motivara. Y por una parte tenía historia, el deporte, y entonces salió el nombre de la criminología y dije, bien, atractivo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Entré como la gran mayoría de personas que entra pensando en mentes criminales y CSI, que se lleva un gran chapurrón de decepción en el primer trimestre cuando entiende que no va a tocar ningún artilugio de criminalística en su vida, porque esto al final es leer libros y hacer un trabajo de campo, ¿no? Y no tanto la criminalística, que es el descubrir quién ha hecho algo, ¿no? Ujú. Aquí es intentar hablar y discutir sobre por qué la gente hace ciertas cosas, ¿no? Entonces, fue un poco el cursar criminología quien me descubrió la criminología y no antes. Yo no había descubierto la criminología, simplemente me había sentido atraído por esta, ¿no? Y una vez acabé y dar unas vueltas por el mundo, fui a hacer un máster a Holanda en el cual le dieron mucha importancia a la imagen. Era una vertiente que se llama criminología cultural, ¿no? Intenta explicar el significado del crimen, no tanto en datos y en estadísticas, sino más en representaciones culturales y en todo este tipo de interacción simbólica por la cual todos construimos el significado, ¿no? No da por sentado que el significado es algo objetivo, ¿no? Obviamente, ¿no? Siempre esta vertiente estructuralista, sino, bueno, quizá la criminalidad también es construida y por lo tanto es tan importante investigar quién hace un crimen, quién comete un crimen, ¿no? Como quien define lo que es un crimen, porque ahí habrá también una agenda
A mí me Claro. pareció muy loco esto de con lo que comentás, todo esto que se creó, ¿no? En toda esta revolución que se creó en torno a, por ejemplo, una figura como Pablo Escobar, por Ujú. el tema o sea, lo pongo así como un cliché, porque seguimos viendo en Barcelona, en los kioscos, Sí. Camisetas de Pablo Escobar por todos lados, o Pablo Escobar, no sé, is Es como calling. una superstar ahora. Claro. Sí, sí. Un ¿Y cómo se rockstar. crea? Bueno, en base a una persona bueno, ha cometido un montón no solo de delitos, sino pues, de cosas, de asesinatos y demás, ¿no? ¿Cómo se crea este como héroe o antihéroe, pero que es muy aclamado, ¿no? Sí, sí, a ver, una vez se ha normalizado nuestros sentimientos sobre el crimen, ¿no? Y como seres humanos consumimos constantemente la muerte, la criminalidad, ¿no? Y tenemos suficiente distancia emocional de una persona como Pablo Escobar, al menos desde Barcelona, no nos toca tanto. Es una superestrella, ¿no? Y obviamente si lo vemos a través de la lente, de la representación, ¿no? Cuando un fenómeno no lo tenemos cerca o no podemos experimentarlo desde una cercanía, en el mismo contexto, ¿no? La representación de este fenómeno siempre gana mucha más fuerza. Entonces, nosotros conocemos a Pablo Escobar en base a todas las representaciones que han habido, ¿no? Y obviamente pues vemos Narcos y vemos que a la vez no solo es un narco, ¿no? Sino que también es pues padre de familia, ¿no? O también es una persona que lucha por su pueblo y con todo este romanticismo vamos construyendo, ¿no? Esa imagen, y el construir una imagen desde la distancia siempre un poco evoca al romanticismo, entonces claro, ¿no? Ujú. Siempre tiene esta perspectiva más atractiva sobre alguien. Total, y ahora que decís esto del héroe, ¿no? Bueno, uno de los casos que traía, yo siempre me interesé, por eso dudé lo de criminología, porque me interesaba mucho justamente la mente criminal, lo que has dicho como mente criminal, o qué puede motivar a alguien a cometer un acto criminal, ¿no? Y sobre todo un asesinato o algo así, ¿no? Y bueno, te traje como algunos así pantallazos de casos donde han habido diferentes motivaciones, por decirlo así, que impulsaron un crimen, un asesinato, y una de ellas es el caso de las hermanas Papin, hermanas Papin. Es un caso muy famoso en Francia, en el año 1933, ¿sí? El 2 de febrero de 1933. Eran dos hermanas, de hecho esto inspira a Jean Genet a escribir Las criadas, una obra de teatro. Dos hermanas que trabajaban como criadas en una casa burguesa, de un matrimonio de dinero, muy bien acomodado y tal, y les llamaban las criadas ejemplares. Y eran súper, bueno, acatadas, hacían todo lo que les pedían, y eran como súper bien, sumisas, demasiado. De hecho, se cuenta que los amigos de este matrimonio, siempre que iban a comer a la casa, decían, ay, queremos unas criadas iguales, ¿no? ¿De dónde las consiguieron? Como que eran como alabadas, ¿no? Y bueno, un día la familia se va a comprar, el hombre del marido, digamos, se queda por ahí y vuelve a buscar algo para luego salir de nuevo, la esposa y la hija. Se corta la luz, porque ponen una plancha que estaba rota, bla, se corta la luz y se comete un crimen sin ningún tipo de preparación, ningún tipo no sé, no estaba premeditado, digamos, sino que fue directamente un crimen atroz en el que estas dos hermanas asesinan bestialmente a la madre de la familia y a la hija, pero a tal nivel de que le sacan los ojos. O sea, eso es una de las cosas como más llamativas que vieron cuando, en la escena del crimen. Le sacan los ojos, las desmembran, le empiezan a cortar las piernas, bueno, hay todo uno de los ¿Hacen algo detalles. con los ojos? O sea, se los sacan y esos ojos ¿a dónde van? A la escalera, no sé, los dejan en la Ok. escalera, fueron encontrando los ojos por ahí, por la escena del crimen, las cabezas estaban sumamente como cortadas, sangre, bueno, por toda la casa. Y entra la policía y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Y las chicas dicen, no, los hemos matado. Así, con esa Con toda tranquilidad. normalidad. Y otra ¿no? cosa muy siniestra es que a las hermanas las encuentran en una cama, las dos medio desnudas, abrazándose. O sea, como en una escena un poco sexual, después de haber hecho ese crimen, ¿no? Y bueno, esto es como wow. Pero claro, mucha gente, de hecho Simone de Beauvoir y Sartre, hablaron de este caso como una especie de estas mujeres como heroínas, porque dentro de lo que era la lucha de clases, Claro. porque en realidad los criminales eran los burgueses que las oprimían y que hicieron que ellas hicieran esto. Desde el psicoanálisis no se ve así, porque obviamente se plantea qué tipo de estructura estaba ahí en juego, qué tal. No estaban muy sanas, evidentemente, pero sí que es verdad que se analizó desde muchos filósofos de la época y tal como un acto de heroico contra justamente rebelarse contra esa opresión Como del amo. Pablo Escobar, que se rebela contra ciertas Claro. opresiones, ¿no? E incluso toma
cierto espacio para hacer un golpe de Estado, cosas así, ¿no? Siempre se puede romantizar cualquier acción, cualquier relación de poder y cualquier pequeña o micro revolución, ¿no? Desde la perspectiva que quieras, ¿no? Y entiendo que algo tan siniestro, pero con una dirección tan clara, ¿no? Dirección vertical, de abajo para arriba, pues siempre se puede coger como un gran símbolo, aunque al final seguramente desde el psicoanálisis, pues yo no tengo ni idea de por qué o qué les llevó a hacer esto, pero seguramente cierta inestabilidad mental del momento, cierto brote de alguna cosa, pues puede tener un poco de presencia. Sí, sí, sí. De hecho, dicen que en su infancia tienen una historia bastante compleja, había habido incesto dentro de la familia, el padre las violaba, la madre también las había dejado en orfanatos varias veces, luego las iba a buscar, se las llevaba una tía, las volvía a dejar en el orfanato, es decir, había una historia muy turbia ahí desde el inicio, digamos, estas dos chicas. Al parecer, bueno, la estructura no la tengo muy clara, pero pareciera ser una paranoia, que también después tenía otro caso de estos, claro, de paranoia, por los delirios que acontecen después de ese acto criminal. Okay. O sea, después de ese acto viene el delirio. Когато empiezan a hacerle las preguntas para los juicios y tal, empieza a haber delirio, que había una voz que les decía que tenía que hacer esto, que de hecho preguntaban por los muertos, decían, ¿dónde están ellas? Si ellas se han reencarnado en otro cuerpo, ¿no? O sea, se habían construido ya toda una narrativa, ¿no? En base a la realidad que ellas mismas estaban percibiendo. Exacto, exacto. Y bueno, también hay justamente o sea, que también se genera esto, bueno, cuando fue el asesinato en Estados Unidos de este tipo que mató con metralleta a un montón de niños en una escuela, el que se disfrazó de Joker. También, o sea, hay un asesoramiento por parte de, obviamente, de la defensa, de decir, o sea, obviamente, hacete el loco, o sea, de alguna forma, no solo estás loco, sino que te tenés que hacer más el loco para que te declaren en locura total. Sí. Estamos en una fiesta. Filosofía de bar. Encuentra las pistas en el sonido para... Filosofía de fiestas. Sí, hay como mensajes subliminales. Sí, al final del capítulo va a haber una víctima de algo, ¿no? Y con las pistas que hay en el fondo, pues los que escuchan podrán descubrir la persona implicada. El asesinato en el Comedy Club. No. Sí, eso, cómo se encubre también, de alguna forma, con el delirio, de alguna forma se justifican actos totalmente terribles. Y un poco quería hablar de eso también porque ahora que estamos hablando justo me encanta esto a mí de la representación porque tiene que ver mucho con la teoría de la comunicación actual también, ¿no? Cuando las imágenes como que parece que ver la muerte no basta, ¿no? Eso es como que tiene que ser más y más y más. Como ha pasado también a raíz del 11 de septiembre, ¿no? Que vimos caer estos cuerpos incendiados, como la ola de terror, ¿no? Las imágenes del terror, la gente corriendo, desesperada. Eso sí impactó. Ahí sí que podemos afirmar todos con rotundidad que sí que vimos las imágenes y sí que nos sentimos impactados y sí que paramos, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Y no cuando ahora mismo, pues a lo mejor viendo cosas similares, ¿no? Mientras nos comemos la cena, ¿no? Vemos imágenes parecidas y estamos completamente tranquilos con esa relación de las imágenes que estamos viendo, ¿no? Cuando mataron a Saddam Hussein, ¿se acuerda? Que salió también por todas las redes como un vídeo viral, se hizo viral. Sí. Sí, yo creo que justamente el 11S es el inicio de la fiesta del terror, ¿no? El inicio de lo que sería el siglo del terror, del terrorismo, del ismo del terror. Muy asociado a la imagen. Es verdad que aquí hay un pliegue entre la imagen, o sea que no basta con matar a X, sino también hay que viralizarlo a través de la imagen, claro, y que la gente lo vea y se escandalice, y porque ahí está el tema, que la muerte y el asesinato generan una fascinación muy heavy. Cuando ahorcaban a alguien en una plaza pública o en la guillotina, iba todo el pueblo a verlo. Sí, completamente, ¿no? Y van también al pueblo para sentirse, o sea, primero por la fascinación, pero también para sentirse de que el Estado estaba haciendo algo para protegerles, ¿no? Y esa fascinación, había un toque de pequeño culto de, vale, bien, esto sigue en marcha, ¿no? Vemos todo un fenómeno que se está efectuando, ¿no? Y contra más grotesco sea, mejor está funcionando, ¿no? Pues todas estas dinámicas que en teoría me protegen a mí de esta gente que ha sido criminalizada, primero, ¿no? Como malvados, como personas que generan inestabilidad moral, inestabilidad económica, ¿no? Lo que sea que hubiera. Eso me gusta lo que estás diciendo porque justamente, ¿no? Hobbes, por ejemplo,
que afirmaba que la índole de los humanos en realidad obedece como a una naturaleza de barbarie, ¿no? De que todos nos mataríamos entre todos si no hubiese una ley, si no hubiese un Estado, al menos, si no hubiese un Estado controlador y que haga ejercer la paz, ¿no? Entre las personas. Si no existiese este Estado, un poder soberano, ¿no? Que sea capaz de garantizarnos a todos la paz, ¿no? Es la paradoja, ¿no? de los Estados como artificios ideados para proteger de la muerte, Estados que a su vez se arman, ¿no? Con esta carrera armamentista. Generan este daño. Exactamente, es como paradójico que se crea algo para protegernos y para estar en paz, cuando ellos mismos generan todo este terror y la guerra, ¿no? Sí. Para empezar lo definen, ¿no? O sea, existe la delincuencia porque alguien la ha definido, existe lo criminal porque hay alguna persona, algún grupo de personas, algunas dinámicas, algunos factores sociales que están determinando que algo es criminal, ¿no? Es muy fácil entenderlo desde una perspectiva religiosa, lo que está bien, lo que está mal y lo moral, y ahora no es tan fácil, pero siempre se intenta. La criminología al final pues es todo un grupo de teorías que con los años, pues primero decían, pues los malvados, los criminales son de nacimiento, decía Lombroso a finales del 19, o los ilustrados decían, no, son seres racionales que en un coste-beneficio, si el beneficio les sale a cuenta, pues harán este tipo de actos, y por lo tanto el castigo tiene que ser severo para que sea disuasorio, ¿no? Y entonces no cometan delitos, ¿no? Y luego pues entra gente en los años 20 diciendo, no, pero también el tipo de ciudad en el que estés, el tipo de lugar en el que estés, pues esos factores sociales y del contexto, ¿no? Pues influirán en la forma que tienes de comportarte, y la criminología ha sufrido toda una evolución en base a, bueno, al final lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Depende de tantas cosas, ¿no? Esto es una cosa que siempre le digo a las alumnas y alumnos el primer día de clase, ¿no? Solo hay dos formas de acabar con la delincuencia, solo existen dos formas, a ver si las adivináis, ¿cuáles son? Acabar con el Estado. ¡Ah! Bueno, o sea, una de ellas es más o menos con la esta. propiedad privada, pero claro, es una utopía. Acabar con el Código Penal. Si no hay Código Penal, si no hay delito, si no hay la concepción jurídica de lo que es un delito, no hay delincuencia. Daño, sí. O sea, una cosa es el daño, pero lo que es un delito está concebido en base a un tipo de argumentos, de una ley, ¿no? Si no hay ley, no hay delitos. Daño, sí. ¿Y la otra? Una es acabar con lo que define lo que es un delito, y la otra sería acabar con las personas. Si no hay personas, no hay delitos, ¿no? Entonces, acabar con la humanidad. Exacto. Como no podemos hacer ninguna de las dos, habrá que aceptar cierta criminalidad de alguna forma. Los animales no cometen delitos, por suerte. Sí, bueno, sí matan, es verdad que matan por hambre y por supervivencia, de hecho es parte de la cadena biológica, ¿no? Que unos se coman a otros, pero no existe el crimen como lo conocemos en el reino humano, que es el crimen por placer o el crimen por un acto ilógico, ¿no? O el crimen organizado. Exacto. O consciente, ¿no? Consciente. O sea, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, bueno, justamente tienen que ver con estos crímenes muy graves y que son sistemáticos y son conscientes, ¿no? Segunda Guerra Mundial, campo de concentración, hay un acto consciente, hay un trabajo de ingeniería puesto al servicio del exterminio de las personas, ¿no? Entonces estamos hablando de que el ser humano puede hacer consciente realmente la maldad y bueno, estas ansias de poder, ¿no? Y el Estado incluso puede regular justamente esos castigos y hacerlo y volverse un Estado criminal, que es la paradoja de la que comentaban un poco recién, pero yo tenía aquí apuntado, hoy me llamó mucho la atención porque una de estas hermanas Papín, que les hablaba, la condenaron a la guillotina. Yo digo, pero ¿cómo puede ser si era 1933? Bueno, hoy me enteré que la guillotina en Francia estuvo vigente hasta el 10 de septiembre de 1977. Es el último. De hecho, el garrote vil con Salvador Puig, ¿no? Fue en el 75, si no me equivoco, si fue el 74 lo siento, pero pensaba, bueno, yo siempre había pensado que era la última víctima de muerte, ¿no? Por el estado de capital, pero no, la guillotina, mira. Wow, o sea, yo me sorprendí mucho porque digo, esto fue ayer, o sea, Simón de Beauvoir estaba viva, Lacan estaba viva, y esto existía, ¿no? Y no pudieron verlo, ¿no? Foucault ya había dicho que no se podía ver las guillotinas, ¿no? Entonces no pudieron verlo en directo. Ah, claro, el streaming, como hoy en día, así, nos hizo viral, ¿no? Hoy en día es streaming. Porque se espectaculariza la muerte hoy en día. Hay una espectacularización de la muerte donde, bueno, la gente, es esto que genera esta fascinación. La muerte y se utiliza como entretenimiento, tanto en la ficción como en los medios de comunicación, ¿no? O sea, clickbait
el gancho, ¿no? de atención, pues la muerte es algo con morbo y es algo obviamente que hará a la gente pues prestar atención, independientemente si es desde la preocupación, desde el morbo, desde el propio interés de dame algún cotilleo, ¿no? Porque el cotilleo de que alguien ha dicho algo ya no me es suficiente. Prefiero quién mató hace 100 años, ¿no? A una criada, bueno, o luego el caso. No, y de sobre los todo hermanos. la muerte tiene esto de que genera un misterio terrible para el ser humano, porque, o sea, no sabemos lo que es, ¿no? Hasta que estamos muertos, Claro. supongo, no sabemos lo que es, entonces genera esta fascinación, ¿no? Hemos hablado bastante de la muerte, pero es lo que digo, no alcanza. Bueno, de hecho, estoy leyendo un libro que se llama Necromáquina, de Rosana Reillo, que es mexicana, que dice: cuando morir no es suficiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una exhibición descarada, obscena, de los cuerpos colgando, como por ejemplo hoy en día se hace, o sea, toda la red de narcotráfico en México, bueno, en muchos países? O sea, hay una espectacularización de la muerte, no, porque la muerte quizás siempre fue espectacular. Hay una espectacularización del horror, de la tortura, del sufrimiento eterno, que la muerte sería como hasta beneficiosa, ¿no? O sea, sería lo positivo. Pero no, todo lo previo, ¿no? También estos videos que están saliendo en streaming, por ejemplo, de estas violaciones o estas torturas que los chicos salen en redes sociales, ¿no? Sí, sí. Tienen que estar ahora como los mediadores quitando estos videos, porque realmente hay cosas muy graves, o sea, crímenes muy graves que se están pasando en streaming en vivo ahora No, mismo. hace poco hubo una violación por parte de menores de 14 años, ¿no? Y ese vídeo se subió a un grupo de Telegram en el cual había mucha gente. No se sabe bien hasta qué punto habían incluso padres y madres, ¿no? Del colegio de donde pertenecía tanto la víctima o los agresores. Pero bueno, se subió ese vídeo, ¿no? Y se habla de qué influencia tiene el poder hacer el vídeo como motivación para cometer el crimen, ¿no? Y nunca se puede hablar de un causa y efecto. Es por el vídeo que lo hicieron, ¿no? Yo no paro de escuchar, sí, es por los 10 segundos de fama. No se puede hablar directamente de esa forma, pero es un factor que influye, seguramente, ¿no? ¿Por qué lo están grabando? No es simplemente por el placer que tienen de grabar, ¿no? Pero también hay por todo ese entramado que piensan de qué voy a hacer después con este vídeo, qué me va a proporcionar emocionalmente este vídeo, y luego todo este tipo de pensamientos muchas veces pues son inconscientes, obviamente, ¿no? No están, como decían los ilustrados, haciendo un coste-beneficio, ¿no? De qué va a pasar, porque si de verdad hicieran un coste-beneficio, podríamos decir que nadie haría ningún tipo de criminalidad, porque obviamente existe castigos severos y ciertos, ¿no? Y más si tú subes el vídeo a algún sitio que estás subiendo directamente, ¿no? Ahí la evidencia. Entonces, Bueno, a veces se busca inconscientemente el castigo, y ese es otro tema también. Muchas veces se busca esto. Raskolnikov, por ejemplo, en Crimen y Castigo, se termina él mismo entregando, porque casi que no puede soportar ese peso de su propio acto. Catarsis, ¿no? O sea, necesita el castigo para poder hacer su propia redención. Exacto, o estar redimirse, total, que opere la ley y redimirse. Y bueno, justamente, vuelvo a las hermanas Papín. Protagonistas un segundo del podcast. Se va a llamar el episodio Hermanas Papín. Por favor. No, pero solo para hacer una distinción con otra cosa. En el caso de las hermanas Papín, no había delirio en estas mujeres hasta que cometen el acto, y luego sí que aparece el delirio y se puede ver que había una estructura ahí paranoide, y que ese crimen había sido cometido porque justamente semanas atrás la ama de casa les había dicho a ellas que ya su madre no tendría por qué quedarse con su salario. Es decir, estas mujeres ganaban el salario y se lo daban a su madre biológica, que era la que los había abandonado y toda la movida. Cuando la ama de casa les dice, no, chicas, su madre no tiene por qué quedarse con su dinero, quedárselo vosotras, le empiezan a decir a ella mamá. Hostia. Y 2 semanas después, o a los pocos días, la matan, ¿no? O sea, que evidentemente había algo ahí con la madre, una figura persecutoria, todo un delirio de persecución, una paranoia. Al menos en una de las dos. No vamos a entrar en detalle. Pero hoy estuve viendo, y ahí quería hacer el pliegue con el tema de la imagen y la muerte, estuve viendo una entrevista de Iceman, no sé si lo conocéis, este asesino serial, que fue un asesino, un sicario, pero ya cuando le invitan y le pagan para matar gente, ya había matado como a 100 personas, o sea, imagínate. Y él habla así en YouTube, lo pueden buscar, de Iceman, y él habla con una frialdad, así como su nombre lo determina. Terrible, y dice, sí, yo los maté, yo hice esto, yo hice lo otro, y bueno, y lo que más me llamó la atención es que él dice que les gustaba mirarlos a los ojos en el momento en que estaban muriendo.
Bueno, quizás es el único momento en el que encontraba algo de verdad lo que estaba haciendo, o no de verdad, de estimulación emocional, y la estimulación emocional no significa que tenga que ser negativa, por mucho que nosotros entendamos ese acto como negativo, ¿no? Y habrán normalizado, instrumentalizado, ¿no? Completamente todo este tipo de dinámicas que le llevan a matar a alguien, ¿no? Pero quizá en ese momento es el único... el reflejo, ¿no? Como la masturbación, ¿no? Hay un momento en el que llega un reflejo del cuerpo, ¿no? Que produce el orgasmo, ¿no? Pues quizá este es el gatillo, ¿no? En el cual dice, esto que acabo de sentir ahora, este pequeño reflejo, era ¿no? su punto G. Claro, y esto pues ya podemos hablar de adicción, ya podemos hablar de muchas otras cosas, porque entendemos una conexión directa entre su metabolismo, entre cómo funciona su cerebro, ¿no? Y entre el acto en sí, ya no solo decir, bueno, es que le gustaba matar, o... No, a ver, ¿hasta qué punto le gustaba? ¿Por qué le gustaba? Lo había normalizado seguramente, porque todos normalizamos lo que hacemos y lo hacemos un número repetido de veces normalmente, obviamente, esto no es una asunción genérica, pero sí, seguro que en esa mirada de ojos pues había algo más allá de... Dice, lo copié textual, quería que me miraran, que se llevaran el destello de mi rostro y pensaran en mí aún en la muerte. O sea, bueno, imagínate, acá hay una renegación, esto es una perversión, diferente a la paranoia, es otra estructura. Sí. Y acá espectro narcisista total. Sí, bueno, claro, a lo mejor ya no es ningún reflejo ni ningún orgasmo, sino directamente es la firma, ¿no? Del cuadro. Una vez se acaba el cuadro, pues aquí está mi firma, llévatelo a casa contento y cuélgalo en el... Muy heavy. O sea, imagínate, primero se reniega la muerte completamente, ¿no? Que piensen en mí muertos. O sea, que no hay muerte. Que sigan no hay, pensando, ¿no? exacto. Que sigan pensando. Esto es una teoría muy famosa criminológica que se llama las técnicas de neutralización, en la cual yo neutralizo el daño, neutralizo la víctima, ¿no? O sea, se dice que, será de los 50, que mucha gente comete crímenes porque no se dan cuenta de que están cometiendo un crimen porque neutralizan el daño. Es decir, no, esto no hace daño a nadie, no, neutralizan la víctima, no, pero si no hay víctima, ¿no? Por ejemplo, para explicar crímenes de contaminación y esto, bueno, la víctima es el planeta, esto no afecta porque no veo directamente, ¿no? Un daño, ¿no? En el planeta, por lo tanto no hay víctima, entonces normaliza, justifica, legitima, naturaliza, ¿no? Pues este acto, y en ese caso pues se puede ver esa normalización de, bueno, yo no estoy matando porque si matar es quitarle a la persona la vida y yo entiendo la vida de una forma distinta, ¿no? Pues quizá no entiendo el matar de la misma forma que entiende matar la persona que está tipificando matar como un delito, ¿no? Hace poco leí un artículo de Francis García Collado, que estaba en La Maleta, salió ahí, y decía, había una situación, tiene mucho que ver con esto que estabas diciendo, una situación en República Checa, ¿no? Que en un momento el Estado de República Checa decide subir los impuestos a Philip Morris, porque quiera cuidar en la salud de las personas, que entenderíamos que sí, el Estado quiere el bienestar, pero bueno, no era por eso, sino que tenía que ver con el aumento de una carga económica, de que todo el mundo estuviese enfermo por las causas del cigarrillo, y para el Estado representaba pues un coste muy alto. ¿Qué pasa? Philip Morris entrega un informe que dice que en realidad la enfermedad más típica que da el cigarrillo es el cáncer de pulmón, y que genial, porque el cáncer de pulmón de hecho aligera los costes presupuestarios y se evitan largos periodos de hospitalización. Mata que más rápido, ¿no? Tendrían un coste muy muy grande. Entonces les dieron un informe en donde les dicen que, o sea, Philip Morris le hace ahorrar $147 millones anuales al Estado de la República Checa. ¿Qué hizo el Estado de la República Checa? No le subió los impuestos. Muy bien, él le presentó un artículo por su equipo, ¿no? de periodistas, ¿no? En el cual, bueno, como siempre se dice de la estadística, puede ser aquella disciplina en la cual si tu vecino tiene 2 coches y tú no tienes ninguno, puedes tener uno cada uno, ¿no? Entonces, por supuesto, Philip Morris encontró una forma de ahorrarle dinero al Estado gracias a su matar limpio, ¿no? De gente que lleve a morir, porque si vamos a morir todos, ¿no? Pues mejor hacerlo de forma rápida, ¿no? Y al menos disfrutando del humo. Mejor fumando. Exacto. Negocio redondo para todos, para Philip Morris, para el Estado. Por supuesto. Ahora, ¿quién es el criminal ahí? Nos podemos preguntar. Eso pregunto. ¿No es el que fuma? O sea, o el que vende, ¿no? Porque yo creo que es el que consume. Es decir,
Yo cuando fumo entiendo que también que me estoy matando lentamente. La primera pregunta sería, ¿hay un criminal ahí? O sea, claro, vamos a ver el daño, siempre para entender la delincuencia, primero hay que preguntarse qué es el daño, cuál es el daño, ¿no? Y qué está causando el daño, ¿vale? El daño, ¿no? Es a la salud de las personas, es el cigarrillo es el criminal, ¿vale? ¿Quién está haciendo los cigarrillos, ¿no? ¿Vale? Pero ¿quién decide, no? Aquí al final es todo un entramado, por eso preguntarse quién es el criminal es una pregunta casi imposible. En algunos momentos es muy fácil. El agresor, ¿no? El agresor y la víctima es muy reconocible. Pero cuando entran entramados de empresas, de costumbres, de tradiciones, de factores sociales, ¿quién es el criminal? A veces está legitimado culturalmente y entonces el criminal, ¿qué es? Fuente Ovejuna, o sea, el pueblo, es la cultura, es la tradición. No, o volvemos un poco al Estado, no es que tengan que tener, todos los estados tengan que ser estados de bienestar y velar por cada aspecto de tu salud, pero sí, de alguna forma, hay una cuestión del Estado de no repartir publicidad engañosa, o sea, no generar cosas tóxicas para la población, de alguna forma, el Estado... quizás no es un crimen porque no hay justamente una ley que diga esto es un delito, pero ahí justamente lo traje a colación porque se cuelan estas cosas, Sí. Como por ejemplo ahora sale un informe de que se está exigiendo al Estado español que revele los precios de los medicamentos, de a cuánto compran los medicamentos de alto coste, ¿no? Porque parece que compran a un precio los medicamentos de alto coste y luego a la persona que está realmente sufriendo una enfermedad grave, los tiene que comprar no sé, el 200% hablaban ayer. Entonces, ¿por qué el Estado no quiere revelar de alguna forma a cuánto compra? O sea, hay algo ahí que como no existe la ley, no hay delito, pero hay un vacío ético, ¿no? Estamos hablando de a nivel ético. Quizá, si no está tipificado como delito el hecho de que subir un medicamento hasta un 200% es un delito, no es un delito. ¿Éticamente es correcto? Esa es otra pregunta, ¿no? Pero bueno... el daño que exacto, hoy. ¿no? Así que hay un ejemplo muy claro, ¿no? Que es Purdue, no sé si lo digo bien, Pharma, de la familia Sackler, que, bueno, ahora ya se ha quedado el caso cerrado y tienen que pagar 12.000 millones de dólares a los diferentes estados de Estados Unidos, porque al final sí que cometieron un delito que fue engañar con el Oxycontin diciendo en el prospecto que no era adictivo, cuando sabían, obviamente, que era adictivo, porque viene de los opiáceos y cualquier opiáceo y cualquier forma es adictivo, ¿no? Entonces ahí sí que es muy claro que es un delito de una farmacéutica, ¿no? Y se ve, pero hay otros momentos como este, bueno... claro, la transparencia siempre se puede pedir como principio, ¿no? de cualquier democracia. Decirnos cuánto os ha costado, perfecto. Pero luego pedir una responsabilidad penal por eso... puede ser complicado hasta el punto de, bueno, quizás no tienen responsabilidad penal porque, claro, a lo mejor lo que pierden son votos, ¿no? Y ahí se juega el juego de la democracia perfecto, ¿no? Y tiene el impacto en cuanto al estadio político y no a su estatus como ciudadanos, su estatus penal. Y algo importante a resaltar también es, claro, esto de la pulsión de muerte, ¿no? De que el psicoanálisis destaca de alguna forma. Y es que dentro de todos nosotros existe esta pulsión de muerte, existe. Y el tema es que, bueno, a veces... se hace como más evidente o gana, por decirlo así, la pulsión de muerte a la pulsión de vida, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces en el acto criminal, o sea, en el asesinato, es esa pulsión agresiva, innata, casi en todo ser humano, en nuestra especie, que busca resolverse, ¿no? Hay otro caso muy interesante, ya no voy a nombrar más a las hermanas papá. No, el caso M, que es con el que Lacan hace la tesis doctoral, también un caso de paranoia autopunitiva, paranoia de autocastigo, se le llama también. Y bueno, era una chica joven que tenía un hijo y tenía una actriz que era su ídola, como decirte hoy día Scarlett Johansson, no sé, una actriz de moda de la época en Francia, y le encantaba esta actriz y tal, y le iba a ver mucho, era su fan. Y bueno, un día la actriz va al teatro, está saliendo de la avant-première, todo el mundo ahí con las cámaras, ¿no? Como periodistas, tal, y esta chica va y le atenta contra ella, un intento de asesinato con un cuchillo y se lo clava, ¿no? Todo esto fue un escándalo que salió en todos los diarios de Francia y el caso le llega a Lacan porque a esta mujer la llevan al Santan, que es como el psiquiátrico,
y le llega a Lacan y con ese Lacan caso... se friega las manos, Sí. ¿no? Aquí huele a información. Sí. Exacto. La cuestión es que en este caso es muy curioso porque esta mujer tenía un delirio anterior. El delirio era que una voz le había dicho, alguien le había dicho, que si no mataba a esta actriz, esa actriz iba a matar a su hijo. Entonces se vio obligada a matar a la actriz. ¿Qué pasa acá? Varias cosas. Primero, por un lado, evidentemente era su propio deseo de matar a su hijo, deseo, o al menos su propia pulsión de muerte que le Tenía razón, decía al eso. final, ¿no? De alguna forma. Claro, proyectada en esta actriz, que a la vez era su ideal. Por tanto, contra la que atentaba no era contra la actriz en sí, sino contra el ideal de ella misma que tenía. Y que de alguna manera no le dejaba vivir en paz. Y lo loco es que a partir de ese intento de asesinato, de ese acto, de ese acting out, o en realidad más que nada pasaje al acto, se cura. O sea, no hay más delirio, se estabiliza. Bueno, a veces, Nunca más deliró, se claro, estabilizó para siempre. Si falta una pieza en el puzzle, un puzzle sin pieza es inestable y a lo mejor falta una pequeña pieza, ¿no? Para dar cierta estabilidad, ¿no? Sí. Al final este tipo de patologías mentales son las que llevan a decir a un gran número de médicos, de nuevo a finales del siglo XIX, a todos los ilustrados, no existe un coste y beneficio. O sea, sí que puede existir una persona que haga un coste y beneficio para cometer un crimen, pero os estáis olvidando de toda esta gran plétora de personas en las cuales lo hacen de forma impulsiva o porque tienen delirios, ¿no? Es más, tienen delirios. La mitad de la población tenía delirios en ese momento, según, ¿no?, las autoridades, ¿no?, para poder defender sus castigos y sus penas de muerte y demás, ¿no? Entonces, lo que pasó con la criminología por eso es que pasó de un lado al otro, ¿no? Obviamente esto dependiendo del país y dependiendo del lugar, ¿no? Los ilustrados siempre tuvieron pues más peso en Inglaterra, ¿no?, o en Estados Unidos, y fueron un poco los italianos los que dijeron con Lombroso, no, aquí el criminal nace porque todo el mundo que hace un crimen es porque tiene un delirio. O sea, están definiendo como personas peligrosas y como personas locas directamente a cualquier persona que ha hecho un delito, ¿no? Y esto es muy peligroso porque les llevó a poder, se dieron a sí mismos, ¿no?, el poder de poder encarcelar a alguien sin que hubiera cometido un delito, porque decían que la peligrosidad, al ser innata, se podía ver a través de los rasgos físicos. Entonces, si veían a una persona literalmente con orejas más grandes de lo que deberían tener, pueden decir, esta persona es peligrosa y la pueden encerrar hasta que creyeran, hacían penas indeterminadas, no 3 años de prisión, no, hasta que esta persona pues ya no sea peligrosa. Peligroso, concepto tan abierto como queramos, tan flexible y completamente construido por el momento, ¿no? Entonces, sí, las patologías mentales han tenido mucha importancia en el desarrollo de qué es un delito, qué no es un delito, ¿no? Y sobre todo en el desarrollo de la criminología como disciplina. Pero es verdad lo que decís, me hace acordar mucho a Crimen y Castigo también al final, cuando Raskolnikov dice, bueno, a mí, que soy un pobre don nadie, lo voy a decir con mis palabras, ¿no?, porque no lo dice así, obviamente Dostoyevski lo dice mucho mejor, pero como que yo soy un don nadie, un pibe que nadie da 2 pesos por él, a mí sí que recae sobre mí un castigo por mi acto cometido, aunque fuera un acto que para él era, bueno, justo porque la vieja era una usurera y tal. Pero ¿qué pasa con Napoleón? ¿Qué pasa con todos estos grandes asesinos de la historia que no solo no han recibido castigos, sino que han devenido héroes, ¿no? O sea, como ahí te juega el otro papel. ¿Cuántos asesinos hay hoy en día dentro del Estado, dentro de la política, dentro de las clases dominantes? Es decir, debe haber, y de eso nadie habla, o quizá de eso nadie... Ahí está el gran documental de Joshua Oppenheimer, creo que se llama, que es The Act of Killing, que se va a Indonesia, ¿no?, a entrevistar a todas aquellas personas que aún quedan vivas de un genocidio que hubo, ¿no?, en el cual mataron, pues se dice, a casi 1 millón de personas, ¿no?, con siempre esta pelea de comunismo o más neoliberal, ¿no?, y al final, como fueron los ganadores, pues ganó la persona que hizo un genocidio y estaban en el documental replicando, ¿no?, pues así matábamos, ahorcando de esta forma, y hacían celebraciones, ¿no? No eran genocidas, eran héroes que habían salvado al país, ¿no?, de las garras del comunismo, el cual hubiera llevado a la máxima podredumbre, ¿no?, a todo el mundo. Entonces, 1 millón, desde esa perspectiva medio utilitarista, es mejor que no todo el país podrido, ¿no? Entonces, sí, al final, ¿son criminales? Bueno, dependiendo de la narrativa, para nosotras desde este espacio, sí. Seguramente, ¿no? Espero que así lo sean. Para mucha gente allí, pues no, será lo contrario. Sí, es un poco como los veteranos, ¿no?, de la guerra que han sido celebrados en Estados Unidos, ¿no? Que de hecho muchos cometieron muchos suicidios, porque yo me imagino que habrán visto las peores cosas en la guerra
y luego vuelven y los condecoran. Es como que hay un delirio tan fuerte que es como que no saben ni quiénes son. O sea, hay una pérdida de identidad total. Porque al menos déjame con la identidad de la guerra, no sé, del asesino. Sí, en un Pero contexto- encima llego y me decís que soy lo más grande que hay y me das medallas. Yo creo que ahí se te cruzan las... Hombre, por supuesto, o sea, es como si yo tomo mucho café y tengo mucha actividad, no me puedo sentar de golpe, porque va a haber una disonancia entre cómo me siento y el contexto, ¿no? Entonces, si me pongo a correr y demás, quizá ahí no noto ninguna diferencia, pero bueno, tienes a personas que han vivido toda una serie de catástrofes emocionales, ¿no? Espectaculares, y llegan a un sitio en el cual por la mañana se levantan, se hacen un café, ¿no? Y tienen que lidiar con lo mundano, mientras en su cabeza se está proyectando lo extraordinario, ¿no? Y ahí se crea un espacio que es perfecto para estrés postraumático y todo tipo de patologías que encuentran su devenir en ese espacio de inestabilidad. Sí, a mí me gustaría preguntarte, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sí que retomar esto del lenguaje, bueno, tú lo tratas desde la visión, ¿no? Y desde la imagen, está buenísimo tu tesis y todo lo que estás trabajando, y también hablar un poco del lenguaje, porque se ha vuelto como el lenguaje de guerra, se ha vuelto como parte de nuestras propias expresiones, ¿no? Bueno, COVID es el Eso te enemigo quería- número uno, la guerra contra el COVID, Sí, hay que atacar, hay que luchar, ¿no? El enemigo, y además era un enemigo invisible, ¿no? Y todos podíamos ser criminales en potencia, ¿no? Por Cuando supuesto. con el COVID dentro, en la pandemia era terrible porque salir a comprar ya te convertía en un criminal en potencia, Sí, ¿no? sí, Era sí. como guau. Y te podías esconder, ¿no? Es como los ladrones de cuerpos, ¿no? O sea, aquí, ¿quién es tu vecino? De nuevo viene esta paranoia de la Guerra Fría, ¿no? Sí. En el vecino puede estar el peligro, ¿no? Y Sí. desconfiamos de todo. No, después del COVID saldremos mejor. ¿Cómo vamos a salir mejor si estamos desconfiando? Yo me acuerdo, la primera semana, ir a comprar y dejar la bolsa de la compra 2 días fuera, porque alguien Para que el en mi COVID núcleo se familiar, evaporara. claro, me había dicho que eso era Muriera. importante, y yo en ese momento de completo caos lógico, me pareció que al menos valía la pena probarlo, porque de verdad había cierto miedo de que, ¿y si es verdad? ¿No? O sea, nuestra lógica se fue completamente fuera, ¿no? Pero había, como por parte de las autoridades, este lenguaje bélico. De hecho, hay un registro de varios presidentes, bueno, de acá, de toda Italia, de Francia, todos diciendo la guerra contra el COVID, nuestro enemigo invisible. El virus primero, además también Sí. el virus siempre era extranjero, ¿vieron? Por Siempre supuesto. era o chino o ruso o Siempre coso, el no otro, sé qué. el virus es el otro, el virus Exacto. es- el otro. Es un invitado maleducado. El enemigo. En nuestra casa, que es pura y está fuera de virus, ha venido este invitado y hay que echarle, ¿no? Por su mala educación. Y se revirtió un poco el principio de inocencia, ¿no? Que ha regido en nuestra cultura desde hace muchos años, supongo desde los romanos, esto ya invento, ¿eh? Pero bueno, desde que existe la ley, que existe el principio de inocencia, en el que todo era inocente, todo el mundo era inocente hasta que se declaraba lo contrario. Y de esto ya Bauman venía alertando que estaba pasando, y hoy creo que lo vemos más que nunca, que en realidad hoy todos somos culpables Sí, sí, hasta que o se sea, declare lo contrario. Y el COVID fue como la prueba de esto, Y ¿no? el Era- juicio es mediático, o sea, el principio de inocencia es algo que obviamente es muy importante para tener un juicio con garantías, y todavía tiene un impacto muy grande, tanto en el common law como en nuestra ley y demás. Pero luego, a nivel de castigo, por ejemplo, mediático, la presunción de inocencia no existe. Da igual, ¿no? Ya se aplica el castigo antes de que se demuestre si una persona es culpable o no. Incluso cuando se demuestra que a lo mejor una persona es inocente, todavía se puede decir, bueno, es porque no se ha demostrado o porque quedan impunes siempre X cosas, ¿no? Y entonces ya hay un castigo una vez se empieza un juicio, ¿no? Entonces la presunción de inocencia en la sociedad en la que vivimos, en la que todo está mediatizado y todo va por todos lados en cuanto a información, ya casi no puede existir como existía antes, porque ya va a haber una implicación punitiva. Como el scratch ¿no? Que se Exacto. hace. Bueno, hoy en día este es el nuevo castigo, ¿no? Eso iba a preguntar, que no, Sí, sí. no habíamos hablado tantísimo, aunque sí, del castigo,
Pero, ¿cuál es el castigo contemporáneo? Y es verdad, hay De algo mano de, propia, ¿no? Sí, sí, hay sí. algo de esto del escrache mediático, ¿no? En las redes. Claro, y presenta muchos conflictos porque es muy importante. El Scratch es una herramienta que tiene unas partes muy positivas, que es poderle dar cierto poder penal, ¿no?, a un grupo de personas que quizás no serían escuchadas, y eso es súper importante en cualquier democracia, que también puede caer en rumorología, ¿no? Bueno, al final también hablamos un poco de que siempre va a haber algún coste, siempre va a haber alguna cosa que tenemos que hablar de qué principios nos gustan o nos cuentan, ¿no? Pero sí, los Scratches es juzgar primero, ¿no? Y luego, pues, emprender ciertas acciones, independientemente de lo que un juicio pueda decir al final, pues ya van a haber diferentes castigos aplicados, ¿no? Y la pregunta de si está bien o está mal no es tan fácil, ¿no? Porque en ciertos casos es obvio decir que está muy bien, de nuevo, por eso, ¿no? Porque le da a ciertas personas, pues, cierto poder, que es importante que puedan llegar a ese poder, porque si no, no lo tendrían para poder arreglar ciertas situaciones. Pero bueno, ojo, porque en un Scratch pues no hay garantías y, bueno, no hay que siempre idealizar las garantías, porque las garantías también frenan a cierto progreso, pero bueno, ¿qué progreso a qué, no? Vosotros ya sois especialistas en la palabra y el concepto de progreso, entonces es otro concepto muy, muy, muy problemático de la cultura contemporánea. Sí, bueno. algo que pasa también, Lacan hablaba que había 3 instantes, por decirlo así: el instante de ver, el instante de comprender y el instante de concluir, ¿no? Se supone. Pero hoy en día creo que evitamos mucho, en general, no solo para este tipo de cuestiones como tomar justicia por mano propia, porque también la justicia es muy fallida, ¿no? Es algo que pasa Sí, hoy en sí. día mucho con los abusos sexuales, con las Totalmente. violaciones a mujeres, que, bueno, es verdad que vivimos en una cultura sumamente patriarcal, con leyes sumamente antiguas que nos adaptan a nuestra época, Y porque sobre es todo verdad cuando, que la perdona, ley viene después. Y sobre todo cuando incluso ni llega la ley. O sea, para mí el gran fallo de la ley es cuando ni siquiera llega, ¿no? Cuando hay una agresión y ni siquiera se conoce, ¿no? O sea, que eso es, para mí, ya el problema número uno y el gran problema, que este tipo de agresiones hayan llegado a un punto que están tan normalizadas que ni se concibe como un delito, ¿no? Sí. Y ahora, pues cada vez de buena forma la gente, creo, ¿no?, va entendiendo que estas cosas pues no están bien y que tienen que pasar por la ley, y ahora empecemos a ver de que, bueno, pues quizás la ley no está preparada para la luz de este tipo de comportamientos, no que están sucediendo ahora, sino que siempre han sucedido, ¿no? Y que la ley pues tiene que tratar de alguna forma y no está preparada, ¿no? Y se hacen prueba y error, como estamos viendo constantemente, ¿no? Y creo que necesitaremos un tiempo de prueba y error hasta llegar, esperemos, a un punto donde la ley esté más preparada para dar respuesta a toda esta necesidad de un daño que es un daño obvio y que es un daño que existe. Ya para no utilizar delito, ¿no? Daño, que al final daño es lo importante, ¿no? Sí, cierto. Sí, Y para cerrar la idea, ¿no?, que hoy se quita mucho o se evita este momento de comprender. Es verdad que a veces se pasa mucho del instante de ver al de concluir, ¿no? Como que nos ahorramos esta fase de la investigación, de pensar, reflexión, analizar y ver qué hay en este entramado. Y bueno, esto a veces lleva a justamente... Queremos inmediatez, queremos Sí. la respuesta aquí No, ahora rápido. en mi puerta, ¿no? Lo hablabais en un podcast pasado, como el algoritmo, ¿no?, o la concepción de que queremos todo como un algoritmo, ¿no?, reduce la realidad a una forma que la podemos comprender y la podemos moldear. Al final, lo de utilizar un vocabulario de guerra y de lucha con todas las cosas es como algoritmizar, ¿no?, un fenómeno con un tipo de narrativa que todos entendemos, que es el bien y el mal, quién es el héroe y qué debemos hacer, ¿no? Entonces, al final, todo esto pues siempre queda reducido a los mismos arquetipos de siempre. exacto. Total. Sí, total. Se debería ayornar un poco la ley en estas cuestiones contemporáneas, estas nuevas como denuncias también de alguna forma de personas que han sufrido abusos y que hasta ahora habían sido normalizados por la sociedad. Y pues hoy en día estas pequeñas minorías, estas minorías también a través, o sea, en realidad gracias a las redes sociales y demás también, ¿no? Esta democratización del acceso a la información y la comunicación, han podido denunciar su situación y quizás puedan salir de situaciones realmente Sí, terribles, ¿no? y es vital, porque al final no se trata, en cuanto a un suceso, por ejemplo, de una agresión sexual, no es simplemente que en un momento X ocurrió una agresión sexual, porque la víctima seguramente habrán pasado 10 años y sigue sufriendo y necesita algo, que alguien le diga de que lo que pasó no está bien y que va a hacer algo, ¿no? Entonces es muy importante que, aunque hayan pasado hace tiempo, que todas las víctimas de cualquier tipo de delito de este estilo puedan tener un espacio
espacio para decir, pues mira, a mí me pasó, y que alguien le diga, hostia, Sí, ¿no? que lo reconozca, que se sí, reconozca ese daño, eso es verdad. Claro, Ya que de se por reconozca sí- es totalmente, obviamente, ¿no? Sí, porque ya de por sí hace mucho daño, como me gusta que hayas utilizado esta palabra, un abuso sexual, una violación, cualquier tipo de estos actos horribles, hace mucho daño, también hace mucho daño y duplica ese daño el hecho de que ese acto no sea reconocido Por supuesto. y que todo siga pasando como Prevalece si nada. el daño, o sea, hace que el daño siga, porque encima luego entra la autoculpa, la normalización del daño, esto lo hablaba Bourdieu, con la violencia simbólica, de que las propias víctimas no se reconocen a sí mismas como víctimas, porque la cultura ha normalizado este tipo de fenómenos, y entonces las propias víctimas legitiman esta violencia al final, porque no luchan, porque no creen que deban luchar, porque no tienen el espacio para poder luchar. Y luchar, hoy en día, todavía es muy difícil, ¿no? Tenemos ejemplos de personas diciendo, yo no quiero dinero, o sea, Sí, ¿no? O sea, luchar no es tan fácil como poner un tuit, por mucho que la gente quiera traducirlo, no, mira, ahora se puede poner un tuit. No. No. O sea, ese es quizá el principio de un proceso que lleva mucho tiempo, con mucha inestabilidad, ¿no? Y que va a llevar a mucho más tiempo, o sea, todo es mucho más complejo. No, y hablábamos eso Total. justo el otro día comentábamos esto y hablábamos de también de que ahora se le incita mucho como a la víctima también a denunciar, a escrachar, a decir, y nadie está contemplando que también escrachar, decir, denunciar tiene sus represalias. Por supuesto. Y esa persona puede estar, o sea, parece que estás como condenada a decir Claro. o condenado a denunciar, cuando en realidad a veces no es que, o sea, no es que no quieras, es que no puedes porque tienes miedo Claro. a que sea todo peor. Y si no lo haces, encima, aparte de víctima, eres una persona que atenta contra el progreso, ¿no? Sos doblemente Y encima, víctima. Exacto, encima cobarde, encima todo esto, ¿no? Cuando tú le dices a alguien tienes que denunciar, le tienes que dar en el momento exacto también herramientas para que pueda lidiar con todo el proceso que lleva este tipo de decisiones, que es un proceso psicológicamente completamente devastador. Devastador, total, esa es la Entonces, palabra. pero claro, ahora es, sí. La Di alguna obligación. cosa, no, actúa, ¿no? Sal ahí, ¿no? Vale, sal ahí ¿y qué? ¿Y No, qué hago? Y espero durante 3 años, junto, ¿qué? Y no, y ¿Qué? sigo siendo víctima de alguien que me sigue diciendo lo que tengo que hacer. Claro. O sea, otra vez. Y ahora seré víctima de ciberbullying, porque habrán 27 subnormales que empezarán, bueno, 27 no, 27.000 que empezarán a decirme, claro, a lo mejor hay víctimas que no quieren volver a revivir todo lo que han revivido en base a todo este tipo de cosas. Entonces es muy importante que se les proporcione también a todo tipo de víctimas de cualquier delito que conlleve, ¿no? Todo esto, ¿no? Pues a un espacio también. Y es para poder importante la llevarlo. ley y es lo universal y es importante, yo creo que cada caso en particular, que eso a veces a donde la ley no llega, a donde el Estado no llega, que en realidad lo que hace es generar leyes para casos universales, tanto para crímenes, delitos o para casos de víctimas también, o sea, genera por defecto cosas universales, todo el entramado de organizaciones sociales que sí puedan apoyar cada caso en particular, porque cada caso en particular es diferente. Sí, ahí la Sí, justicia sí. se tiene que asociar o amigar con el psicoanálisis que aborda el caso por caso, ¿no? La famosa frase caso por caso. Porque sí, es cierto. ¿Cómo pensar en una justicia que pudiese ser un poco más justa para cada caso particular, ¿no? Porque, claro, la justicia en principio se hace un poco a modo general. Es difícil. Pero bueno. Avanzar en el mundo de la justicia es muy difícil porque Sí. hay unas garantías, de nuevo volviendo siempre a las garantías, ¿no? Y quizá un paso adelante que parece muy obvio para toda la sociedad, para aquellas personas que se dedican al derecho constitucional o al derecho penal, pues entienden que no es tan fácil como parece, y también hay que entender a estas personas, ¿no? Que son al final quienes entienden un poco más la disciplina, ¿no? Y al final un paso de nuevo que puede ser completamente obvio de por qué esto no es así, ¿no? Pues le paras un poquito de atención y entiendes que quizá este paso adelante pues puede vulnerar otro tipo de cosas que son pilares fundamentales a nuestra concepción de un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, eso también son cosas importantes a la hora de entender la justicia, ¿no? Total. Bueno, con estas palabras nos tenemos que despedir. Sí, ¡Oh, my pero God! vamos a seguir hablando porque yo ¡Qué tengo anotadas rápido! muchas No, por favor. preguntas. Hay mucho más para hablar todavía ahora en el After Antifilosofía y Birras. Queda una mierda. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Eric, un placer Placer. tenerte aquí y bueno, gracias a todos los oyentes. A todos. Nos vemos la próxima. No cometan muchos crímenes. Hasta Lo la justo. próxima. Adiós. 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 Adiós.